indudablemente hay un nivel de identificación personal con la temática de los registros de Jorge, aunque a mí lo que más me interesó fue, antes de conocer incluso los registros, fue conocer de qué tipo de registro había hecho, qué cosa, cuáles eran las impresiones que él, que su subjetividad le había mandado registrar. Y en alguna medida es sobre esa inquietud principal, es sobre la que gira la película. Es plantear, bueno, un hombre encerrado en condiciones de extrema seguridad, controlado permanentemente por las fuerzas represivas. ¿Qué es lo que escribe y oculta durante 13 años? Es un misterio, era un misterio para mí y es el misterio que está planteado por el espectador. Bueno, cuando conocí los registros, lo que me pasó es que abarcan un universo que es muy difícil de sintetizar. Entonces tuve que elegir líneas narrativas para contarlo. Porque, bueno, si nosotros, cualquiera de nosotros, cuenta sus impresiones y las cosas que le pasan y las cosas que le afectan de lo que le pasa a otro durante 11 años, eso después es para tratarlo en una enciclopedia. Entonces, bueno, el tema era optar por líneas que permitan hacer una lectura del registro a lo largo de los años y a la vez que permitan que el espectador se involucre en esas lecturas y vaya comprendiendo eso que es como un puzzle, que si no vamos marcándonos como reglas para tratar de entenderlo, se vuelve inabarcable. Entonces, bueno, esa es la tarea, tratar de tirar líneas de lectura que fueran comprensibles también, que fueran puentes hacia el espectador. Realmente nosotros ahora lo estamos mirando de lo que ya sucedió, pero en la evolución, cómo se van dando las cosas, el interés no era registrar 13 años de vida, porque yo no sabía cuánto iba a estar, ni siquiera cómo se iba profundizando ese registro. Como les decía ayer, empezó por saber en qué día vivía. Así fue, digamos, el resorte que desató el registro. Y después la propia vivencia, la propia realidad va incorporando elementos que se hacen interesantes para registrar. Y mirado desde hoy, yo diría de que en realidad hubo líneas permanentes que nunca se dejaron. O sea, la realidad no hizo que cambiara el enfoque, sino que se fuera diversificando, sin dejar ninguna de las líneas de registro que habían empezado. O sea, yo no dejé de registrar cuando enviaba una carta, ni qué número era esa carta, ni cuándo tenía visita, y probablemente muchas veces quién había venido a esa visita. Nunca lo dejé de registrar. Pero sí empezaron a incorporarse otros elementos que tampoco los abandoné. O sea, se iba enriqueciendo y abriendo el abanico de cosas para registrar, sin abandonar ninguno de los registros. Pero eso lo miro hoy. Hoy puedo mirar y decir, ah, sí, es cierto, se fueron incorporando cosas, cada vez más cosas, pero tampoco abandoné aquellas por las cuales había empezado. Entonces, por supuesto yo no tenía un interés de registrar cosas buenas de la vida que me estaban pasando. Y sin embargo hay cosas buenas de la vida que me iban pasando que están registradas ahí también. Porque, primero, el interés no era mostrarlo después. Nunca se me ocurrió a mí, yo estoy haciendo esto para mostrarlo. Tal vez José Pedro ha sido el impulsor de que esas cosas deban ser mostradas y deban ser incorporadas primero inclusive a la familia, después al resto de los compañeros y luego a toda la comunidad, y utilizarlas
para interpretar una realidad que otros vivieron desde otro lado. Para empezar, en el Penal de Libertad hubieron gente que las vivió desde otros lados, en periodos más chicos, haciendo otras cosas, con otras inquietudes. José Pedro mismo, o sea, él se encuentra incluido en ese registro general y seguramente debe haber ido a mirar en esa época qué pasaba y qué podía recordar en eso. Y ahora que se hizo público, muchos compañeros vienen y me dicen, a ver si en tu almanaque está tal cosa que me pasó a mí. Pensando tal vez que como es un registro tan prolongado, lo abarca todo. Nunca se puede abarcar todo, la realidad es infinita y el que está anotando es el que selecciona, su subjetividad es la que va seleccionando. Entonces, bueno, como no fue nada premeditado, como fue algo dinámico que se fue dando, como fue algo que fue fundante de la resistencia, es una cosa que se puede mirar desde muchos puntos de vista y rescatar de ahí cosas que tal vez ni yo mismo me dé cuenta, porque hay momentos en donde yo registro cambios de celda de mucha gente, y ellos están incluidos, y muchos de ellos no recuerdan ni nunca anotaron cuándo fue que cambiaron de celda, y ahí están registrados en un conjunto de muchos cambios de celda. Entonces, se puede enfocar desde muchos lados y se ha abierto en abanico. Es cierto, mirado por el prisma de mi subjetividad. Cada uno de nosotros hubiera tenido un registro diferente. A mí me gusta mucho la clandestinidad y los almanaques se fundan también en eso, en tener cosas escondidas, en tener cosas que refuerzan. Esa comisión de fotografía que había en el penal, que desde el segundo piso donde yo estaba no se la conocía, yo no sabía que existía eso. Y los últimos meses de mi estadía en el penal, ya sobre finales de 1984, yo me llevan al quinto piso a hacer unos trabajos, ya quedaba poca gente para hacer trabajos, y a mí me llevan a trabajar a un taller de mecánica dental, que hacía las prótesis para los compañeros, y como estaba tan próxima a la salida era muy bueno que gente que había estado muchos años y se le había deteriorado su dentadura pudiera irse lo mejor posible. Entonces ese era un trabajo bueno para hacer y útil para todos los compañeros. Entonces yo acepté ir a hacer ese trabajo. El trasladarme de un piso donde estaba solo dentro de mi celda, una celda como esta, ojalá hubiéramos estado sentados así, ¿no? Como estaba dentro de esta celda, una celda como esta donde estamos acá, a otra celda donde estaba con otro compañero, donde las puertas permanecían más tiempo abiertas y donde uno salía a trabajar varias horas por día. Ahí me empecé a enterar de cosas que yo ignoraba. Y ya habían pasado prácticamente 12 años en el penal y no las conocía. Así era justamente el régimen, tratar de compartimentar y de que se ignoraran muchas cosas. Y en ese trabajo yo encontré que existía esa comisión de fotografía en ese lugar y haciendo ese trabajo. Y a su vez que uno de los compañeros que estaba encargado de esa comisión era amigo mío. Entonces comencé a charlar con él de esa comisión, que me contara qué hacían y cómo era. Que en definitiva no era mucho más que sacar las fotos de los compañeros cuando llegaban y cuando se iban. Era un registro así, más otros pequeños trabajos ahí. Esa foto está sacada justamente por la comisión, la foto con la regleta y que estaba en la puerta de nuestra celda, está sacada por esa comisión. En un proceso en donde yo llevaba mucho tiempo registrando cosas, dije, ¿cómo? ¿Tenés a mano una máquina de foto? ¿Qué se puede hacer acá? Y empecé a preguntarle, porque bueno, digo, si él lo hizo, yo había hecho mi almanaque, había
permanecido oculto y sin que prácticamente nadie lo supiera, tal vez él había hecho lo mismo y no quería que nadie lo supiera. O sea, es un tema que pese a la amistad y al lugar donde estábamos y a ser compañeros, uno lo tiene que tocar con muchas pinzas, ¿no? Finalmente, después de muchas charlas, le dije, bueno, ¿y por qué no me prestás la cámara a mí? Era un riesgo, la cámara se suponía que era de los militares, ellos estaban muy controlados en un laboratorio que tenían, y me dijo, bueno, no, pero sabés que acá si encuentran que tienes la cámara tú, va a haber problemas, los dos vamos a tener muchos problemas. Bueno, pero pensar. Y pasaron varias semanas con él pensándolo, hasta que un día abrió la ventanilla de mi celda y me entregó el paquete con la cámara y me dijo, después vengo a buscarlo. Sin ninguna preparación previa, o sea, era en ese momento. Seguramente él vio las condiciones para poder sacar la cámara, trasladarse dentro del penal y ver que eso se podía hacer. Y sí me dijo, es tu responsabilidad. Yo no pensaba saber mucho más, o sea, si algo pasaba, esa cámara yo la había robado de esa comisión, me hacía responsable de todo lo que pasaba. Entonces, y casi inmediatamente, al mediodía empecé a tomar esas fotos, estas que ustedes ven ahí atrás, del lado este del celdario, donde están las canchas, donde se ven el lugar donde teníamos las visitas, y cuando se ve la foto nocturna desde el mismo lugar, también se ve la Ciudad de Libertad atrás con sus luces. Y después de sacar esas fotos ahí al mediodía, me trasladé a la otra ala del sector que ya tenía muchas celdas abiertas y vacías, porque estábamos ya en el último periodo donde de 1.300 que estábamos en el penal íbamos quedando 300 y poquito. Entonces había celdas vacías. Desde ese lado también saqué unas fotos hacia el oeste, y a la noche saqué fotos de la celda, que son esas que tenemos ahí, y una foto exterior nocturna hacia Libertad, que ahí en realidad fueron varias, probando a ver, tratando de que alguna de ellas, recordemos que eran negativos y que no lo veíamos en el visor, que alguna de ellas diera el suficiente tiempo como para que se viera. Ahí se da que, y eso yo lo empiezo a recuperar casi 40 años después, yo no sentí que esa máquina me resultaba desconocida. Yo no tuve ningún problema en manejar esa máquina, que nos dan una máquina y tenemos que investigar a ver qué cosas y cómo funciona. Y yo sí que no tuve ningún problema. Y 40 años después, conversando con otro de los compañeros que había estado en la comisión, me dice, la máquina era tal, una Mamilla Selcor. ¿Cómo es? Mi máquina. Yo tuve una máquina de esas que además los militares habían confiscado. O sea, que existe altísima probabilidad que mi máquina haya sido con la misma con la cual yo saqué esa foto. Entonces entiendo por qué no había sentido ningún problema con la máquina. A la otra mañana, o sea que nosotros desde el mediodía pasamos la noche con la máquina, y a la otra mañana temprano vuelve el compañero y se lleva la máquina, y al día o a los 2 días nos trae los negativos revelados y cortados de a 2. Ahí empezaba otro problema, que era que los negativos tampoco podían estar a la vista. Yo no inventé nada, ya tenía los almanaques en los suecos con madera ahuecada. En ese caso tomé un cartón que ahuequé y empecé a colocar de a 2 negativos en cada uno de esos cartones, con los cuales hice una tarjeta que coloqué con mi nombre en bolsos míos ahí. O sea, una tarjeta que identificaba un bolso dentro tenía los negativos. Y el día que nos liberamos salieron conmigo esos negativos. Y también estuvieron guardados casi 15 años sin que se hubieran hecho copias.
Se hicieron las primeras copias en el año 2003 para el libro Vivir en Libertad. Eso es lo que a mí además me reafirma mucho más en decir que no estaban hechas para mostrar. O sea, pasaron 15 años los almanaques dentro de los suecos y los negativos dentro de una caja. Y yo digo, también lo digo en la película, creo que lo importante para mí era que el pueblo uruguayo había peleado mucho para que nos liberaran y que yo sentía como una obligación muy particular reintegrarme rápidamente a la sociedad, ser uno más de ellos, y bueno, y así lo hice. Bueno, para mí el significado de un desafío importante, algo que una persona me dijo desde cuando empecé a elaborar este proyecto, que me decía, bueno, estos registros son un libro, pero bueno, hay que ver cómo se transforman en película, ¿no? Porque en la película lo que importa no es tanto lo explícito, lo que se puede trasladar tal como es, digamos, al espectador, sino buscar vías de hacer de comunicación sensible. Entonces, captar gestos, captar intenciones, cosas que a veces no se dicen. Entonces encontrar a partir de una historia que es contada, una historia que está registrada durante 13 años, que son fundamentalmente papeles, encontrar la forma de darle vida a eso para comunicar esa vida que está registrada en papelitos al espectador. Bueno, ese era el desafío. O sea, para mí fue una experiencia muy importante porque yo he venido trabajando sobre temas que tienen que ver con la memoria, y entonces el desafío era darle a ese registro mínimo de papelitos durante 13 años visibilidad, emotividad y posibilidades de comunicación sensible con el espectador. Trasladarle un poco esto, lo que te decía al principio, bueno, interesar al espectador en conocer un misterio, que es por qué un hombre está 12 años guardando palabritas, haciendo signos sobre que es una forma de recoger la experiencia de vida que está llevando. A mí me interesó mucho ver cómo poder darle forma a eso, forma cinematográfica, y internamente me parecía que estaba trabajando también sobre cosas muy esenciales a toda la humanidad, que es, ¿por qué el hombre tiene esa necesidad de registro? ¿No? En alguna medida también después tiene que ver con el sentido de las palabras. ¿Por qué llegamos esa necesidad de expresión y de dar cuenta de nuestras vidas nos lleva a hacer dibujos, símbolos, a crear lenguajes para comunicarnos? O sea, a mí eso me interesó mucho y es sobre lo que traté de profundizar en la película y de comunicarlo como un punto de interés que es universal, que va más allá de la experiencia que pudimos vivir en Uruguay, sino que tiene que ver con una experiencia humana de todos los tiempos. En este caso aplicada al estudio del conocimiento concreto de este trabajo excepcional que hizo Jorge. Yo creo que si bien en Uruguay hay, como hay en América Latina, sobre la década del 70, todo el tiempo de las dictaduras, hay todo un trabajo ahora de revisión y de estudio, de buscar documentación. Ese es un tipo de trabajo que tiene que ver con la memoria, me parece que es importante. Pero hay otra línea de investigación que a mí me parece que es la que más me interesa, que es, ¿qué es lo que está atrás desde el punto de vista humano de las motivaciones, de las experiencias, de lo que llevó a hacer determinadas cosas, de lo que aprendemos de esas cosas y de lo que creamos para resistir? Entonces, ese elemento que me parece más difícil de
de definir con precisión. Yo no me animaría a decir, bueno, es una zona de la memoria que tiene mucho que ver con el comportamiento humano. Y esa zona es una zona que a mí me encanta investigar, me parece que es como inabarcable, pero es una zona donde me gusta navegar y donde espero encontrarme en diálogo con la gente. Yo los invitaría a descubrir esa necesidad de registrar, de dar cuenta de lo que nos pasa y lo que les pasa a los otros, como una forma de dar claves para entender nuestra experiencia y la experiencia de otros. Yo le decía a algunos amigos con los que hemos estado en estos días que, bueno, ver lo que pasa en México, entender lo que pasa en México, por ejemplo, desde hace algunos años, desde afuera, es casi incomprensible si no nos diéramos herramientas para tratar de abarcar la diversidad de cosas que han pasado a un ritmo de vértigo. Y me parece que eso también tiene que ser una experiencia de los propios mexicanos, ¿no? Que es, bueno, en 3 o 4 meses, ahora estamos en toda América Latina, se conoce el tema de los 43, y sin embargo, seguramente está la magnitud de hechos y de cosas que ha provocado esa situación tan brutal que es difícil dar cuenta de cómo evolucionó, cómo se desarrolló, cómo impactó. En alguna medida, de repente la idea de los almanaques y lo que contamos en la película da también una idea de cómo tratar temas tan complejos que abarcan a tanta gente, que generan tantas reacciones, ¿no? Entonces, yo lo que buscaría es asociar el espíritu del almanaque a esa necesidad de dejar un registro para entender las propias experiencias de vida y las experiencias de una sociedad. Bueno, yo pensaría que una de las cosas que yo por lo menos he ido aprendiendo en todo este tiempo es que la memoria se construye desde el hoy en donde uno quiere rescatar esa memoria. Nunca es una y siempre va cambiando. Y en este caso, y tal vez enrabando con la primera pregunta que tú hacías acerca de los registros y cómo ahora se registran las cosas, es decir, bueno, tal vez esta sea de las últimas experiencias en donde este registro en papel durante 13 años difícilmente se puede hacer hoy en lo digital. Difícilmente alguien permanezca con su mismo disco duro, con su misma computadora y logre aunar 13 años de vida y poder compartirlos con los demás. Es una época que ya ha dejado de ser, que no dejo de preocuparme acerca de cómo vamos hacia el futuro, cómo va a ir quedando justamente registrada la vida de todos nosotros en esta nueva dinámica. Y siempre recomiendo, bueno, pasemos lo que más nos interese al papel, que sabemos que va a durar 100 años. Nuestro disco duro, nuestra computadora, no sabemos, 1 año, 2 años, 3 años, y después se acaba y después no nos podemos reconvertir. Entonces, tal vez sea de las últimas cosas que podemos mostrar que están registradas en papel, que ya llevan 40 años y que seguramente, como ahora están conservados a partir de que la UNESCO lo declaró patrimonio, se van a conservar específicamente y mucho mejor de lo que yo lo podía hacer de otra manera. Entonces, yo le podría decir, bueno, con esos papeles se puede recuperar historia y trazar memoria desde el hoy a través de ellos y de mi subjetividad en aquel momento. Y bueno, los invito a compartir eso.